Saludos, tenemos ahora el concepto de torque o fuerza de giro. Esta idea de torque está basada en el hecho de que cuando tú aplicas una fuerza, su efecto depende mucho de dónde la fuerza es aplicada. Por ejemplo, considera estas dos situaciones. Tienes una pesa muy cerca de un extremo, ¿verdad? El extremo izquierdo, versus la misma pesa en el otro extremo. Así que cuando tú tienes una situación como esta, vas a tener, vamos a moverlo un poquito. Si tú tuvieras una persona, vamos a dibujar aquí una persona, sujetando desde un extremo, ¿verdad? Probablemente tiene la persona allí, feliz de la vida, sin ningún problema, ¿verdad? Pero si ahora la persona, vamos a ponerlo por aquí, tuviese que sujetar esto mismo, pero con el peso en el otro lado, entonces la historia sería diferente, ¿verdad? Tal vez va a ser mucho más difícil. Ustedes pueden experimentarlo, pueden probar esto. Vamos a dibujar. Probablemente va a ser un poco más difícil sujetar esto. Entonces, el efecto que tiene tener el peso muy cerca de este punto versus tenerlo muy lejos, como en el otro caso, depende de algo que nosotros vamos a conocer como torque. Torque. ¿Okay? Entonces, el torque está basado en el hecho de que el efecto de la fuerza depende de dónde se aplique la fuerza. Vamos a dar una primera definición de torque, ¿verdad? Muchas veces las definiciones vamos a ir evolucionando, vamos a empezar con algo sencillo y vamos a ver situaciones un poquito más complejas. ¿Cómo se define torque? Mira, torque, vamos a definirlo como el producto de una fuerza por lo que vamos a llamar brazo de palanca. Brazo de palanca. Entonces necesito dos cosas. Necesito aplicar una fuerza, como la que se ve en la figura, tengo una fuerza aplicada F, y el brazo de palanca, vamos a definirlo a partir del punto de apoyo, ¿verdad? Como ven el punto aquí rojo. Tengo una fuerza. Y el brazo de palanca es la distancia que va desde este punto hasta el punto donde es aplicada la fuerza. Esa distancia desde un punto de apoyo o de rotación a donde se aplica la fuerza es lo que vamos a llamar brazo de palanca. ¿Ok? Así que, entonces, vamos a poner un ejemplo. Ahí está lo que necesito para calcular el torque. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo una fuerza de 200 newtons. Fuerza de 200 newtons. Supongamos que esto está aplicado a una distancia de 0.3 metros, 30 centímetros. Entonces, quiero calcular el torque. ¿Ok? De acuerdo a la definición, torque, entonces, tengo que multiplicar la fuerza por ese brazo de palanca. Así que tendría, en este caso, 200 newtons multiplicado por 0.3 metros. Y en caso que ustedes recuerden esta definición, se les parezca familiar, así habíamos definido trabajo, ¿verdad? El torque es diferente, se calcula multiplicando fuerza por distancia, pero hay una diferencia muy importante que vamos a ir hablando luego entre torque y trabajo. Por ahora, la manera en que vamos a diferenciarlo es que las unidades que vamos a utilizar no van a ser las mismas unidades de trabajo. Para trabajo decíamos newtons por metro, eso es joules. Ahora no, ahora vamos a dejar las unidades como newton multiplicada por metro. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando tú aplicas esta fuerza, 200 newtons, a una distancia de 0.3 metros, tienes un torque de 60 newtons metros. Y el torque se presenta en una variedad de situaciones cotidianas. Imagina, por ejemplo, una situación como la que se muestra en la figura. Estamos intentando aplicar más torque para poder ajustar o aflojar esta tuerca. ¿Okay? Entonces, es importante entender cómo es que uno aumenta o disminuye el torque. Imagina, por ejemplo, que alguien dice, bueno, quiero aumentar el torque. ¿Qué tal si pongo esta cuerda para aumentar el brazo de palanca? ¿Qué efecto tendría? Estamos
aumentando el torque, estamos disminuyendo el torque. Entonces recuerda, torque, y queremos comparar a ver si es que estamos ahora encontrando con esta variación más torque, el mismo torque o menos torque. Toma unos segundos para comparar las dos situaciones, analízalas en base a lo que hemos dicho y escoge cuál de estas alternativas podría ser la que corresponde en este caso. Puedes pausar el video, ¿verdad? Vamos a analizarlo en función de lo que hemos definido. Mira, para torque, ¿verdad? Nosotros dijimos, bueno, torque necesita una fuerza, acá está la fuerza, la máxima fuerza que puede aplicar la persona. Necesita un brazo de palanca, acá está el brazo de palanca, la distancia desde el punto de apoyo hasta donde se aplica la fuerza. Y vamos a comparar la otra situación. Vamos a suponer que la persona jala con la misma fuerza, que es la máxima fuerza que puede ejercer. La misma fuerza F. ¿Cuánto será el brazo de palanca? Recuerda, el brazo de palanca va desde el punto donde se apoya hasta el punto donde se aplica la fuerza. Así que tengo misma distancia, es decir, el mismo brazo de palanca, la misma fuerza, el mismo brazo de palanca. Por lo tanto, tengo el mismo torque. Tengo el mismo torque. La cuerda no está haciendo nada para incrementar, bueno, pero tampoco para disminuir el torque, es el mismo torque. Ok, entonces, recuerden, hemos definido el torque como el producto de la fuerza por una distancia que hemos llamado brazo de palanca. ¿Cómo podría incrementar el torque? Bueno, podría, por ejemplo, aumentar alguno de estos dos valores, ¿verdad? Aquí imaginemos que tengo un torque en esta situación. Si yo, por ejemplo, pongo una extensión como la que estoy mostrando, entonces ya allí la historia cambia, porque ahora sí tendría una situación distinta. La pregunta es, ¿qué pasa con el torque? ¿Tengo el mismo torque? ¿Tengo menos torque? ¿O tengo más torque? ¿Verdad? Pueden hacer una pausa en el video y escoger su respuesta. Como ustedes están viendo en este caso, el brazo de palanca sí está aumentando. El brazo de palanca ahora es mucho mayor, así que la misma fuerza con mayor brazo de palanca tendré más torque. Tendré más torque en este caso. Hay una situación, por ejemplo, donde podría ocurrir que aplico la misma fuerza a la misma distancia, pero con cierto ángulo, con cierta inclinación. Y cuando eso ocurre, resulta que tenemos menos torque. Tenemos menos torque. Así que hay otras variables adicionales que hay que considerar. Cuando hablamos de torque, ¿verdad? Importa la fuerza, importa la distancia, pero importa la inclinación también. Por ejemplo, si yo les presento las siguientes situaciones A, B y C y les pregunto cuál de estas es más fácil de equilibrar, probablemente ustedes de su experiencia pueden responder, ¿verdad? Y si no, pueden hacer la prueba también. Alguna de estas será más fácil de equilibrar que otras. ¿Cuál será la que es más fácil de equilibrar? La respuesta tiene que ver con el torque. Así que vamos a analizar una por una. Empecemos por B, que es la que está completamente horizontal. Si tú empiezas por B, tienes la fuerza, identificamos la fuerza, tienes el brazo de palanca, D. Por lo tanto, tienes un torque. Tienes fuerza y brazo de palanca, tienes torque. En el caso A, tienes la fuerza, F, y el brazo de palanca. Para poder medir el brazo de palanca, hay que hacer algo que se llama la línea de acción. Trazar la línea de acción de la fuerza. Es una línea imaginaria que te indica la dirección por donde va la fuerza. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque hay una inclinación. Y cuando hay cierta inclinación, necesitamos asegurarnos que la distancia que medimos sea perpendicular. Ese brazo de palanca es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. ¿Ok? Ahí está nuestro brazo de palanca D.
Vamos a llamarlo DA para diferenciarlo del otro. Así que este sería DB. Entonces tiene que ver con la línea de acción. Tiene que ser perpendicular a esa línea de acción. Acá está para B, la línea de acción. Perpendicular también. Y en C, eh, una idea similar. Tiene la fuerza F hacia abajo, la línea de acción de la fuerza, porque hay inclinación. Y entonces, una vez que tiene la línea de acción de la fuerza, trazamos la distancia desde el punto de apoyo a la línea de acción perpendicular y tienes el brazo de palanca. Entonces, como ven, el brazo de palanca es diferente. El más pequeñito es A, luego C y luego B. La fuerza es la misma. Así que el torque tendrá que seguir en ese orden. En A tendremos cierto torque con cierto brazo de palanca. En C tenemos más brazo de palanca, por lo tanto tenemos más torque. En C tenemos ahora más torque. Y por último, en B, tú tienes el brazo de palanca máximo. Así que tendrás aún más torque que en los casos anteriores. ¿Ok? Así que cuando consideramos torque, hay que considerar la fuerza, el brazo de palanca y la inclinación. Cuando hay inclinación, tienes que asegurarte que este brazo de palanca sea perpendicular a la línea de acción.